Volumen 3. Capítulo 38. El hombre herido. 20 de diciembre de 1826. El quinto aniversario de mi boda, y confío el último que pasó bajo este techo. Mi resolución es firme, mi plan está trazado y parcialmente ejecutado ya. Mi conciencia está tranquila, pero mientras mi proyecto madura, permítaseme entretener estas largas veladas de invierno exponiendo el caso para mi propia satisfacción. Un entretenimiento bastante triste, pero al tener el aire de una ocupación útil y al proseguirse como una tarea, me sentará mejor que otro más ligero. En septiembre, el apacible Grassdale se animó de nuevo con una reunión de, así llamados, damas y caballeros, los mismos individuos que habían sido invitados hace 2 años, con la adición de 2 o 3 más, entre los que estaban la señora Hargrave y su hija menor. Los caballeros y Lady Lowbrook fueron invitados por el placer y la conveniencia del anfitrión. Las otras damas supongo que por razón de las apariencias y para mantenerme a raya y obligarme a ser discreta y cortés en mi conducta. Pero las damas estuvieron solo 3 semanas y los caballeros, con 2 excepciones, más de 2 meses, pues el dueño de la casa se mostraba reacio a deshacerse de ellos y quedarse solo con su brillante intelecto, su inmaculada conciencia y su amada y amorosa esposa. El día que llegó Lady Lowbrook, la acompañé hasta su alcoba, y le dije claramente que si llegaba a tener razones para creer que todavía continuaba su ilícita relación con el señor Huntington, creería mi ineludible deber informar a su marido del hecho, o al menos despertar sus sospechas, por muy doloroso que fuera hacerlo y por terribles que fueran las consecuencias. Ella al principio se quedó sorprendida por la declaración, tan inesperada y tan decidida y serenamente expresada. Pero se recuperó de inmediato y repuso alegremente que si yo veía algo reprensible o sospechoso en su conducta, no me pondría ninguna traba para que fuera a contárselo a su señoría. Con el deseo de contentarme con esto, la dejé. Y ciertamente desde entonces no vi nada reprensible o sospechoso en su comportamiento con su anfitrión, aunque yo tenía otros invitados a los que atender y no los vigilé de cerca, porque, a decir verdad, temía ver algo entre ellos. Ya no lo consideraba algo de interés, pero era mi deber poner al corriente al Lord Lowbrook, un penoso deber, y me horrorizaba verme obligada a cumplirlo. Pero mis temores se acabaron de una manera que no había previsto. Aproximadamente 15 días después de la llegada de nuestros invitados, me había retirado a la biblioteca cuando el día tocaba su fin, para tomarme unos minutos de descanso de la forzada jovialidad y la conversación agotadora, porque después de un periodo tan largo de reclusión, realmente monótona como me había parecido a menudo, no siempre me era fácil violentar mis sentimientos, incitar mi talento para hablar, sonreír y escuchar, y representar el papel de la atenta anfitriona, o hasta el de la entretenida amiga. Acababa de colocarme bajo el arco de la ventana y estaba mirando hacia el oeste, donde los contornos de las oscuras colinas se alzaban nítidos contra la luz ambarina del anochecer, que se fundió gradualmente hasta desvanecerse en el azul claro y puro del firmamento, donde brillaba una luminosa estrella, como si prometiera: cuando esa luz agonizante haya desaparecido, el mundo no será abandonado a la oscuridad, y aquellos que confían en Dios, cuyos espíritus no están empañados por las tinieblas de la incredulidad y el pecado, no quedarán nunca sin consuelo. De pronto, oí el ruido de unos pasos apresurados que se acercaban, y entró el Lord Lowbrook. Esta habitación era todavía su refugio favorito. Cerró la puerta con una violencia insólita en él, y arrojó el sombrero sin preocuparse dónde caía. ¿Qué le ocurriría? Tenía el rostro horriblemente pálido, los ojos fijos en el suelo. Apretaba los dientes y la frente le centelleaba con el sudor de la agonía. Era evidente que por fin había conocido su desgracia. Sin darse cuenta de mi presencia, comenzó a pasear por la habitación en un estado de horrible agitación, retorciéndose las manos y dejando escapar profundos gruñidos y exclamaciones incoherentes. Me moví para hacerle saber que no se hallaba solo, pero estaba demasiado preocupado para notarlo. Quizá, aprovechando que me daba la espalda,
Podría atravesar la habitación y deslizarme fuera inadvertida. Intenté hacerlo, pero se percató de mi presencia. Se sobresaltó y se quedó de pie, inmóvil un momento. Luego, frotándose la frente húmeda y avanzando hacia mí con una especie de serenidad forzada, dijo en un tono grave, casi sepulcral: «Señora Huntington, debo irme mañana». «¿Mañana?», repetí. No voy a preguntarle la causa. «¿La conoce entonces? ¿Y cómo puede estar tan tranquila?», dijo mirándome con un profundo asombro, no ajeno a una especie de amargura resentida, tal como me pareció a mí. Hace tiempo que estoy familiarizada con... Me detuve a tiempo y añadí: con el carácter de mi marido, que nada me sorprende. «¿Pero esto, cuánto tiempo hace que lo sabe?», inquirió, apoyando la mano cerrada en la mesa que había junto a él y mirándome a la cara. Me sentí como una criminal. «No mucho», respondí. «Usted lo sabía», gritó con amarga vehemencia. «Y no me lo dijo. Contribuyó al engaño». «Señoría, yo no contribuí a nada». «Entonces, ¿por qué no me lo contó?». «Porque sabía que sería doloroso para usted. Esperaba que ella volviera a sus deberes de esposa, y entonces no hubiera necesidad de martirizar sus sentimientos con semejante...». «Dios mío, ¿cuánto tiempo hace que empezó esto? ¿Cuánto tiempo hace, señora Huntington? Dígamelo. Debo saberlo», exclamó con una avidez intensa, atroz. «2 años, creo». «Santo cielo. Y ha estado engañándome todo este tiempo». Se volvió con un gruñido reprimido de angustia y volvió a pasear por la habitación, en un paroxismo de renovada agitación. El corazón me dolía, pero tenía que intentar consolarle, aunque no sabía cómo hacerlo. «Ella es una mujer maligna», dije. «La ha engañado y traicionado vilmente. Le importa tan poco su dolor como le importaba su cariño. No permita que le haga más daño. Olvídese de ella y resista solo». «¿Y usted, señora?», dijo severamente, deteniéndose y volviéndose para mirarme. «Usted también me ha hecho daño al ocultarme esto de un modo tan poco generoso». De pronto me sentí indignada. Dentro de mí algo se revolvió que me empujaba a ofenderme por esta desagradable recompensa a mi sincera compasión y a defenderme con la dureza apropiada. Por fortuna no cedí al impulso. Me di cuenta de su angustia cuando, golpeándose de pronto la frente, se acercó de pronto a la ventana y, alzando la cabeza para mirar el plácido firmamento, murmuró: «Oh Dios, déjame morir». Y sentí que añadir una gota de amargura a aquella copa ya desbordante sería muy cruel. Y sin embargo, me temo que hubo más frialdad que amabilidad en el sereno tono de mi réplica. Podría ofrecerle muchas excusas, de las cuales algunas admitiría como válidas, pero no me propongo enumerarlas. «Las conozco», se apresuró a decir. «Diría que no era asunto suyo, que yo debería haber cuidado de mí mismo, que si mi propia ceguera me ha conducido a este infierno, no tengo derecho a culpar a otro por haber supuesto que tengo más sagacidad de la que poseo». Confieso que estaba equivocada. Continué diciendo, sin tener en cuenta esta agria interrupción. Pero si la causa de mi error ha sido la falta de valor o una generosidad mal entendida, creo que me acusa usted con demasiada severidad. Le dije a Lady Lowbrook hace 2 semanas, en el mismo momento en que llegó, que sin lugar a dudas consideraría mi deber informarle a usted si continuaba engañándole. Ella me autorizó a hacerlo si yo veía algo reprensible o sospechoso en su conducta. No he visto nada y he creído que ella había cambiado de actitud. Él siguió mirando hacia afuera mientras yo hablaba y no respondió, pero acuciado por los recuerdos que mis palabras despertaron, golpeó el suelo con un pie, apretó los dientes, arrugó la frente como si estuviera bajo los efectos de un agudo dolor físico. Fue un error»,
murmuró por fin. Nada puede excusarlo, nada puede repararlo, nada puede hacer volver estos años de condenada credulidad, nada puede borrarlos. Nada, nada. Repitió en un susurro cuya desesperada amargura excluía todo resentimiento. Cuando reflexioné sobre ello, confieso que me pareció un error. Repuse. Pero ahora solo puedo lamentar no haberlo visto antes bajo esta luz, y que, como dice usted, nada puede hacer volver el pasado. Algo en mi voz, o en el ánimo de esta respuesta, pareció alterar su humor. Se volvió hacia mí, y examinando atentamente mi rostro a la débil luz, dijo en un tono más dulce del que había venido empleando. Supongo que usted también ha sufrido. Sufrí mucho al principio. ¿Cuándo fue eso? Hace 2 años. Y dentro de 2 años usted estará tan sereno como lo estoy ahora. Y mucho, mucho más feliz, creo, porque usted es un hombre y es libre de hacer lo que le plazca. Algo parecido a una sonrisa, aunque muy amarga, cruzó su rostro por un momento. ¿No ha sido feliz últimamente? Dijo con una especie de esfuerzo por recuperar la calma y renunciar a una posterior discusión sobre su propia desgracia. Feliz. Repetí casi irritada por una pregunta semejante. ¿Podría hacerlo con un marido así? He notado un cambio en su aspecto desde los primeros años de su matrimonio. Prosiguió. Se lo comenté a ese demonio infernal. Murmuró entre dientes. Y él dijo que se debía a su mismo temperamento avinagrado, que estaba devorando su belleza. La estaba haciendo envejecer y afearse antes de tiempo, y había ya convertido el lugar en el que él vivía en algo tan inhóspito como una celda de convento. Se sonríe, señora Huntington. Nada la conmueve. Me gustaría que mi naturaleza fuera tan tranquila como la suya. Mi naturaleza no era en principio tranquila. Dije. He aprendido a aparentarlo a fuerza de duras lecciones y muchos y repetidos esfuerzos. En este punto el señor Hattersley irrumpió en la habitación. «Hola, Lowborough», empezó a decir. «Oh, le pido perdón», exclamó al verme. «No sabía que era un tête-à-tête. Anímate, hombre». Continuó, dándole al Lord Lowborough una palmada en la espalda, que hizo que éste se apartara de él con una expresión inefable de repulsa e irritación. «Ven, quiero hablar contigo un momento». «Habla entonces». «Pero no estoy seguro de que vaya a ser muy agradable para la dama lo que tengo que decirte». «Entonces tampoco sería agradable para mí», dijo su señoría, iniciando un movimiento para salir de la habitación. «Sí lo sería», dijo el otro alzando la voz y siguiéndole hasta el vestíbulo. «Si tienes el corazón de un hombre sería lo adecuado para ti. Se trata de esto, amigo». Continuó, bajando considerablemente la voz, aunque no era suficiente para impedir que oyera las palabras que dijo, aunque entre nosotros me dejaba la puerta entreabierta. «Creo que eres un hombre vejado. No, vamos, no te enojes. No quiero ofenderte. No es más que mi brusca forma de hablar. Debo hablar con claridad, o de lo contrario no hablo en absoluto. Y he venido... espera un momento, déjame que te explique. He venido a ofrecerte mis servicios, porque aunque Huntington es mi amigo, es un diabólico bribón, como todos sabemos, y seré tu amigo en este caso. Sé cuál es tu deseo. Arreglar las cosas debidamente, es decir, batirte a pistola con él. Entonces te sentirás bien de nuevo, y si ocurre un accidente... bueno, eso estaría bien también, me atrevería a decir, para un tipo desesperado como tú. Vamos, dame la mano y no lo veas tan negro. Dime lugar y hora, y yo me ocuparé del resto. Ese, contestó la voz más grave y pausada del Lord Lowborough. Es precisamente el remedio que mi propio corazón, o el diablo que hay en él, me sugirió. Enfrentarme a él y no despedirme sin sangre. Tanto si cayera yo como si cayera él, o los dos, sería un alivio indescriptible para mí si... Exactamente,
Bueno, entonces... No, exclamó su señoría con un énfasis profundo y decidido. Aunque le odio con todo mi corazón y me alegraría de que le sucediera cualquier desgracia, lo dejaré en manos de Dios. Y aunque aborrezco mi propia vida, también voy a dejarla en manos de aquel que me la dio. Pero verás, en ese caso, alegó Hattersley. No quiero escucharte, exclamó su amigo, alejándose apresuradamente. Ni una palabra más. Ya me basta con luchar contra el diablo que llevo dentro. Entonces eres un estúpido cobarde, y yo me lavo las manos, gruñó el tentador, al tiempo que se volvía y se marchaba. Muy bien, Lord Loughborough, grité yo, saliendo rápidamente de la biblioteca y sujetando su mano ardiente cuando empezaba a subir las escaleras. Empiezo a pensar que el mundo no es digno de usted. Sin comprender este estallido repentino, me miró con una impresión de sombrío desconcierto que hizo que me avergonzara del impulso que había cedido. Pero enseguida una expresión más humanizada afloró en su semblante, y antes de que yo pudiera retirar mi mano, la apretó afectuosamente, mientras los ojos se le iluminaban con un brillo de auténtica ternura cuando murmuró: «Que Dios nos ayude». «Amén», respondí, y nos separamos. Volví al salón, donde sin duda mi presencia era esperada por la mayoría, deseada por uno o dos. En la antecámara estaba el señor Hattersley, que se burlaba de la cobardía del Lord Loughborough ante una selecta audiencia, es decir, el señor Huntington, que estaba apoyado en la mesa, exultante en su pérfida villanía, riéndose despectivamente de su víctima, y el señor Grimsby, que estaba a su lado, frotándose tranquilamente las manos y riéndose entre dientes con una maligna satisfacción. En el salón encontré a Lady Loughborough, evidentemente en un estado de ánimo nada envidiable. Con un esfuerzo denodado por ocultar su inquietud, afectaba una animación y vivacidad poco comunes, verdaderamente gratuitas en aquellas circunstancias, porque había dado a entender a los que la rodeaban que su marido había recibido de su casa una desagradable noticia que exigía su inmediata partida, y que la había perturbado hasta el punto de producir una jaqueca, debido a la cual, y a los preparativos que juzgaba necesarios para adelantar su marcha, creía que los presentes no tendrían el placer de verle esta noche. Sin embargo, afirmó se trataba solo de una cuestión de negocios, que no creía que debiera inquietarla. Estaba diciendo esto cuando entré, y me lanzó una mirada tal de descaro y desafío que me asombró y sublevó al mismo tiempo. «Pero estoy preocupada y molesta además», continuó diciendo, «porque creo mi deber acompañar a su señoría, y por supuesto lamento mucho tener que separarme de mis amables amigos tan inesperadamente y tan pronto». «Y sin embargo, Annabella», dijo Esther, que estaba sentada junto a ella, «nunca te he visto de mejor humor en toda mi vida». «Eso es muy cierto, querida, porque deseo aprovechar al máximo su compañía, puesto que parece que esta será la última noche que voy a disfrutar de ella hasta el cielo sabe cuándo, y quiero dejarles a todos una buena impresión». Dirigió una mirada alrededor, y al ver que su tía clavaba los ojos en ella, demasiado escrutadoramente, como con toda probabilidad debió de pensar, se levantó y siguió hablando. «Con este fin, voy a cantarles una canción. ¿Quiere, tía? ¿Quiere, señora Huntington? ¿Quieren, damas y caballeros, todos? Muy bien, haré todo lo posible por entretenerlos». Ella y Lord Loughborough ocupaban las habitaciones contiguas a las mías. No sé cómo pasó ella la noche, pero yo estuve despierta la mayor parte escuchando los pesados pasos de él, recorriendo arriba y abajo el tocador, que estaba pegado a mi alcoba. Una vez le oí detenerse y arrojar algo por la ventana al tiempo que soltaba una colérica exclamación, y por la mañana, una vez que se hubieron marchado, se encontró una navaja con la hoja muy afilada en la porción de césped que había debajo de su habitación. Igualmente, una navaja de afeitar había sido partida en dos y enterrada entre las cenizas de la parrilla de la chimenea, pero parcialmente corroída por los rescoldos que caían. Tan fuerte había sido la tentación de acabar con su miserable vida, como decidida su resolución de resistirse a ella. Mi corazón sufría por él mientras, tumbada, escuchaba aquel paseo incesante.
Hasta aquel momento había pensado demasiado en mí, demasiado poco en él. Entonces olvidé mis calamidades y solo pensé en las suyas, en el fervoroso cariño tan tristemente malgastado y en la ciega confianza tan cruelmente traicionada. No, no intentaré enumerar sus desgracias, pero odio a su mujer y a mi marido más que nunca, y no por mí, sino por él. Ese hombre, pensé, es objeto del desprecio de sus amigos y de la sociedad bien pensante. La esposa falsa y el amigo traidor que le han engañado no son tan degradados y desdeñados como lo es él. Y su negativa a vengar las afrentas le han alejado todavía más del alcance de la simpatía ajena y ennegrecido su nombre con una desgracia más honda. Él lo sabe, lo que dobla el peso de su carga. Ve la injusticia de todo ello, pero no puede hacer nada. Carece del poder sustentador de la autoestima que lleva a un hombre, seguro de su propia integridad, a desafiar la maldad de sus desgraciados enemigos y responder al desprecio con el desprecio. O, todavía mejor, a elevarle por encima de los vapores turbulentos y sucios de la tierra, para reposar en la eterna claridad solar del cielo. Él sabe que Dios es justo, pero no puede ver su justicia ahora. Él sabe que esta vida es corta y que, sin embargo, la muerte parece insufriblemente lejana. Cree que existe un estado futuro, pero tanto le absorbe la agonía del presente que no puede experimentar su extático reposo. No puede más que inclinar la cabeza ante la tormenta y aferrarse ciega, desesperadamente a lo que sabe que está bien. Como el marinero, que, víctima de un náufrago, se aferra a una balsa, ciego, sordo, desconcertado, siente las olas que se abalanzan sobre él y no ve posibilidad alguna de escapar. Y sin embargo, sabe que no tiene más esperanza que esta, y mientras se sienta a vivir, concentrará todas sus energías para mantenerla. Ojalá tuviera yo el derecho de una amiga a consolarle y decirle que nunca le he tenido en más alta estima como esta noche. Se marcharon por la mañana temprano, antes de que nadie bajara, excepto yo. Precisamente cuando yo salía de mi habitación, Lord Loughborough bajaba para ocupar su sitio en el coche, donde ya estaba sentada su mujer. Arthur, o el señor Huntington, que es como prefiero llamarle, porque el otro es el nombre de mi hijo, tuvo la descarada insolencia de salir en bata a despedir a su amigo. ¿Cómo? ¿Te vas ya, Loughborough?, dijo. Bueno, buenos días. Sonriente le ofreció la mano. Creo que el otro le habría derribado si Huntington hubiera retrocedido instintivamente ante aquel huesudo puño que temblaba de rabia, apretado hasta el punto en que los nudillos brillaban blancos a través de la piel. Mirándole con un semblante lívido por el odio feroz, Lord Loughborough murmuró entre dientes una terrible maldición que no habría pronunciado si hubiera estado lo suficientemente sereno para escoger las palabras, y se fue. Yo llamo a eso un espíritu anticristiano, dijo el villano. Sin embargo, nunca abandonaría a un amigo por culpa de una esposa. Puedes quedarte con la mía si quieres, y yo llamo a esto generosidad. No puedo hacer nada más que ofrecerte reparación, ¿no? Pero Loughborough había llegado al final de las escaleras y cruzaba ahora el vestíbulo. El señor Huntington, apoyándose sobre la baranda, gritó: «Transmítele mi amor a Annabella, y les deseo a los dos un feliz viaje». Y se retiró riendo a su alcoba. Después se mostró bastante complacido porque ella se hubiera marchado. Era tan condenadamente absorbente y dominante, dijo, que ahora volveré a ser el de siempre y me sentiré bastante más tranquilo. Nada más he sabido del proceder ulterior de Lord Loughborough, salvo lo que me ha dicho Millicent, que aunque ignora la causa de la separación de aquel de su prima, me ha informado de que tal separación es un hecho, que llevan vidas totalmente separadas, que ella reparte su alegre y frenética existencia entre la ciudad y el campo, mientras él vive en estricta reclusión en su castillo del norte. Los dos hijos del matrimonio permanecen bajo su custodia. El varón y heredero es un niño prometedor que tiene casi la edad de mi Arthur y que es, sin duda, una fuente de esperanza y consuelo para su padre. Pero a la otra, una niña de menos de 2 años, de ojos azules y pelo castaño rojizo claro, la tiene con él probablemente por motivos de conciencia,
convencido de que sería un error abandonarle las enseñanzas y el ejemplo de una mujer como su madre. Una madre a la que nunca gustaron los niños y que siente tan poco afecto por los suyos, que me pregunto si para ella no será un alivio estar separada de ellos y librada de la responsabilidad y las preocupaciones de su custodia. No pasaron muchos días desde que Lord y Lady Loughborough se marcharon y el resto de las damas retiró la luz de su presencia de Grassdale. Quizá podrían haber estado más tiempo, pero ni el anfitrión ni la anfitriona les insistieron para que prolongaran su visita. De hecho, el primero mostró de una manera demasiado patente que se sentía encantado de librarse de ellas. Así que la señora Hargrave se retiró con sus hijas y sus nietos. Tiene 3. A Grove. Pero los caballeros se quedaron. El señor Huntington, como ya insinué, estaba decidido a que permanecieran todo el tiempo que pudiera retenerlos, y libres de cualquier freno, dieron rienda suelta a toda la locura y brutalidad que llevaban dentro, y convirtieron la casa, noche tras noche, en un escenario de disturbios, confusión y escándalos. No podría decir quién de ellos se portó peor y quién mejor, porque desde el momento en que me di cuenta de lo que iba a pasar, tomé la resolución de retirarme al piso de arriba, o recluirme en la biblioteca en el mismo instante en que abandonara el comedor, para no volver a acercarme a ellos hasta la hora del desayuno. Debo decir, sin embargo, que el señor Hargrave, por lo que vi, fue un modelo de decencia, sobriedad y modales caballerosos en comparación con los demás. No se unió a la comitiva hasta una semana o 10 días después de la llegada de los demás invitados, pues estaba todavía en el continente cuando ellos llegaron, y yo todavía acariciaba la esperanza de que no aceptara la invitación. Sin embargo, la aceptó, pero su conducta conmigo, durante las primeras semanas, fue exactamente lo que yo deseaba que fuera. Respetuosa y educada sin afectar desánimo ni abatimiento, distante sin altivez, o aquella rigidez y frialdad notables calculadas para perturbar o intrigar a su hermana, o atraer la atención suspicaz de su madre.